¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemios? Les saluda Rubén y hoy hablaremos largo y tendido, y lo advierto desde ahorita, este capítulo va a ser bastante largo. Hablaremos largo y tendido sobre A Plague Tale Requiem o Requiem, ¿ok? A Plague Tale Requiem, que es un juego que ya me terminé, ¿ok? Me lo terminé, no puedo decir que me lo he terminado al 100% porque eso hubiera sido algo muy demandante de tiempo que lamentablemente no tengo actualmente. Así que lo tengo ya listo, lo tengo preparado, tengo ya mis impresiones. Voy a dividir este capítulo en dos partes. La primera parte haciendo un análisis general del juego, ¿ok? Con cosas muy referenciales, genéricas por así decirlo, sin mucho detalle a lo mejor sobre lo que es la historia, ¿ya? Básicamente para la gente que quiere un análisis así técnico, resumido, sin spoilers, ¿ya? Y cuando pase ya a analizar lo que más me parece relevante de este juego o de este tipo de juegos en realidad, que es la historia, ahí voy a hacer una advertencia para que la gente que está escuchando y que no quiere ser spoileada apague el podcast y se vaya a hacer cualquier otra cosa, ¿ya? O simplemente lo desactive, le ponga pausa y lo deje para cuando acabe el juego y pues me puedan acompañar ya a analizar la historia y por supuesto también a elaborar o lanzar alguna que otra teoría sobre lo que podría pasar en la tercera entrega, que ojo, de todas maneras va a haber, ¿eh? Eso sí lo puedo decir. Así que nada, chicos, comencemos rápido con este capítulo que va a tardar un poquito, así que hay mucha info, mucha cosa que decir sobre este juego, que desde ya puedo decir que me ha gustado bastante. Estoy muy satisfecho con el juego. Este juego ha sido desarrollado por Asobo Studio, una compañía francesa que antes, como juegos más relevantes, ha tenido a su cargo las adaptaciones de películas de Pixar, como por ejemplo Wall-E, Ratatouille, etc., ¿no? Este juego ha sido distribuido, me refiero a Plague Tale Requiem, por Focus Entertainment, ¿okay? La misma empresa distribuidora que distribuyó el primer juego llamado A Plague Tale Innocence, lanzado en 2019. ¿Sí? Que es la precuela. Entonces, para más o menos ubicarnos en los juegos importantes previos que ha desarrollado Asobo Studios, tenemos por ejemplo The Crew, que es un juego de autos de Ubisoft, ¿okay? Que desarrolló este juego, desarrolló esta compañía desarrolladora. The Crew tanto 1 como 2 estuvieron a cargo de Asobo. A Plague Tale Innocence, como ya dije, también es de Asobo, también para Focus. Y en 2020 Xbox en Series X y Series S lanzó Microsoft Flight Simulator, que también ha sido desarrollado por Asobo Studios, ¿okay? Son juegos que ya tienen esa firma y que más o menos nos van a delimitar el camino por el cual va a continuar o va a seguir a Plague Tale Requiem, ¿okay? Este juego fue lanzado el 18 de octubre para todas las plataformas, tanto videoconsolas como PC, incluyendo la Switch, pero ojo, la Switch en cloud version, o sea, versión nube, ¿ok? No he mencionado mucho, no he hablado mucho sobre estos juegos en nube para Nintendo Switch, pero les digo que si quieren comprarse un juego de este tipo, por favor revisen bien, bájense una demo, todo eso, porque para jugar juegos en la nube tienes que tener una conexión a internet muy buena, muy estable, además de tener también servidores cercanos, ¿no? Entonces, jugar en la nube no es algo alcanzable para todos, así que yo sugiero que antes de comprarte un juego en la nube, no solamente para Switch, para cualquier otra consola, porque seguramente van a haber opciones. De hecho, en Xbox también hay opciones para jugar en nube. Antes bajes una demo y pruebes a ver qué tal te va, ¿ok? Entonces decía, este juego ha sido lanzado para todas las plataformas y PC, o sea, para todas las videoconsolas y PC, perdón. Y también ha sido lanzado para Switch en versión de nube, ¿ya? En cloud version. Es un juego de acción y aventura y sigilo en tercera persona, algo que también debemos tener bastante en cuenta, ¿sí? Al igual que el otro juego. Como dije en el capítulo pasado, en el que hablé de las primeras impresiones, ¿no? Este juego es técnicamente superior a su antecesora, ¿ya? O sea, se ve que hay una evolución gráfica evidente. Si tú ves a Plague Tale Innocence y comparas el nivel de detalle en los gráficos respecto a este juego, sí vas a ver una diferencia bastante grande. Donde no se va a ver una diferencia bastante grande es en tema de resolución y
cuadros por segundo. Ahí es donde yo el capítulo pasado hice una crítica y la repito en esta parte de este episodio, diciendo que este juego no debería correr a menos de 60 cuadros por segundo, y lamentablemente a Plague Tale Requiem, tanto en Xbox Series S como Series X, corre a menos de 60 cuadros por segundo, máximo llega a 40 cuadros por segundo, ¿okay? Además que la resolución está entre 1080 y 1440p, ni siquiera llega en 4K, ¿okay? Entonces eso también es algo que considero bastante negativo para el juego, ¿okay? Respecto a la jugabilidad, es similar a la anterior, sí, similar a la anterior, pero tiene un sistema de combate revitalizado, tiene más opciones de alquimia, se pueden usar armas, se puede usar ballestas, se puede usar cuchillo. Bueno, cuchillo básicamente para hacer asesinatos sin sigilo, pero se gasta el cuchillo, entonces es como una herramienta descartable. Igual está ahí, ¿no? Para cualquier eventualidad. Y hay mecánicas nuevas respecto también a la alquimia y un sistema de habilidades también de manera que es automático. O sea, mientras vas desarrollando algunas potencialidades, como por ejemplo la fuerza de la ballesta, o lanzar la fuerza de la ballesta, o lanzar por ejemplo doble piedra en tu onda, van también desarrollando esas habilidades automáticas para más o menos darte una idea de por dónde está yendo tu personaje. Si está yendo un personaje guerrero, si está siendo un personaje sigiloso, si está siendo un personaje estratega, ¿no? En realidad las habilidades como tal no lo son, sino que simplemente es un indicador de cómo estás desarrollando tu personaje, ¿no? Se agradece, pero me hubiese gustado por ahí tener algo más elaborado, de repente un árbol de habilidades, a lo mejor, que es un elemento muy RPG, pero a lo mejor le hubiese caído muy bien a este juego, ¿no? Entonces, eso también es importante respecto a la jugabilidad. Y el gameplay como tal, podemos decir que el juego tiene mucha más acción que la antecesora, que Innocence, que era así un juego mucho más de sigilo, más de esconderte, de pasar por debajo de las mesas, de las ramas, ¿no? De los arbustos. Aquí sí vas a hacer eso también, si quieres, va a ser opcional en algunas partes, pero la acción es mayor. Va a haber momentos en los que vas a tener que correr a toda velocidad para evitar ciertos peligros. Va a haber momentos en los que tienes que picarla para huir de los soldados, si es que puedes, claro, porque no es fácil. Te lanzan cosas por todos lados, y así cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí va a haber momentos en los que va a haber mucho frenetismo, cosa que no había en el otro juego, que era más pausadito, que era más como que pensar cómo vas a escapar de los enemigos, ¿no? Cómo tienes que huir, ¿no? Distraerlos con una u otra cosa, ¿no? Entonces, por ese lado, la jugabilidad me parece que es superior en términos generales a la anterior. Respecto a la historia, creo que la historia, o sea, lo narrativo, es lo más saltante de este juego, es donde más se le pone ahínco, y eso también pasó lo mismo con la entrega anterior, ¿no? La entrega anterior también tiene una jugabilidad muy limitada, como dije, esta jugabilidad es mucho mejor, tiene más variantes, es más divertido el gameplay, pero la narrativa del juego anterior también era brutal, y aquí se repite la misma historia. De hecho, sigue siendo la narrativa lo más saltante del juego, a pesar de haberse desarrollado muy bien la jugabilidad, ¿no? La historia es apasionante, es cruda, por momentos desgarradora, y en general es una historia que te engancha de principio a fin. Al menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Me ha encantado la historia del juego, tal como me encantó la historia de Innocence. Me parece una puesta en escena realmente espectacular, y un desarrollo de personajes bastante coherente, bastante bien escrito. Se nota que detrás de este juego, a nivel de guión y de argumento, hay gente que sabe plantear historias. Así que es algo muy muy bueno que tiene este juego, ¿no? Más o menos para que se guíen, pues una sinopsis, ¿no? El juego se sitúa 6 meses después de lo ocurrido en Innocence, y pues simplemente lo mismo, ¿no? Amicia, Hugo y Lucas están buscando una cura para el mal que acecha a Hugo, y para eso tienen que hacer algunos viajes y cositas por ahí que llevarán más peligros al trío de niños, ¿no? Bueno, Amicia no es tan niña, pero son igual menores de edad, así que ahí es donde vamos a ver la aventura de estos muchachos buscando justamente la solución
para la mácula, que es el mal que acecha al pobre Hugo, ¿ya? Esa es la sinopsis, ¿ok? Notas, valoraciones personales, por supuesto, no tienen por qué ser iguales a las tuyas ni a las de nadie, ¿no? Yo no he revisado, por supuesto, no he revisado, sinceramente, ninguna valoración en internet, no he revisado nada de eso, así que esto va a ser completamente mío, del 1 al 10, ¿ya? Narrativamente, 10, o sea, cerrado, narrativamente el juego es un 10, ¿ya? Técnicamente le pongo 6, porque si bien es cierto que llegó a desarrollar un gran nivel de detalle en lo gráfico y su apartado sonoro está a la altura de los grandes juegos del momento, incluyendo también su banda sonora, la cual no he mencionado, que es muy buena también. No le perdono la baja resolución, ¿okay? Porque en Series S a veces baja de 1080, no lo puedo creer de verdad hasta ahora. No llega a 4K en ninguna consola, ni siquiera en la Play 5, que he revisado que llega máximo también a 1440. Y no llega a correr a más de 30 cuadros por segundo. Y me dirás, sí, pero es un AA. Claro, pero hay juegos que no son AA y logran, mejor dicho, juegos son AA, incluso menos, y que logran meter 60 frames, ¿no? Por otro lado, no es que el juego también haya contado con presupuesto bajo, ¿sí? Es cierto que no es un juego apoyado por grandes y millonarias empresas, pero sí ha contado con el respaldo de Microsoft y por ahí creo que pudo haber hecho un poquito más para optimizar el juego, sobre todo en sus consolas, ¿no? Así que yo creo que no hay excusa en este momento para sacar un juego de acción y aventura a 30 cuadros por segundo. Perdónenme si les parece una exigencia vana, ridícula, de verdad. En este momento, de verdad, todos los juegos deberían tener como mínimo 60 cuadros. A menos que sea un indie, pero así indie, recontra indie, que está saliendo recién, que el juego ha sido desarrollado por una persona o dos, ya, algo así te perdonaría que vaya a 30 cuadros. Pero un juego de estas características, y más aún, si este juego sí tiene acción, porque una de las excusas que se dijeron cuando salió este juego a 30 es que no, es que el juego es pausado, no vas a necesitar más de 30 cuadros. Y la verdad es que una vez que lo vas a empezar a jugar te vas a dar cuenta de que hay momentos, no son muchos, pero están ahí, en los que sí hay mucha acción y vas a tener, o vas a agradecer, o agradecerías que el juego tuviera 60 cuadros, y no los tiene, ¿no? No los tiene. Tampoco le perdono que tenga algunos fallos, sobre todo en transiciones, son muy toscas las transiciones entre cinemática y gameplay. Eso es un error muy clásico de juegos de poco presupuesto. Y yo podría perdonar esos errores en el primer juego, en Innocence, pero aquí, muchachos, que ya pasaron 2 añitos desde que pasaron 3 años desde que se desarrolló el juego anterior, deberían haber pulido mejor esa parte. A lo mejor con un parche se puede solucionar, pero igual, por si acaso lo digo, ¿no? Así que técnicamente le pongo un 6 y jugablemente, siendo superior a la antecesora, le pongo un 8. ¿Por qué 8? Porque pudo ser mejor, pudieron haber por ahí tenido un poco más de variedad, o en todo caso no sé si variedad, pero sí al menos un poco más de aprovechamiento de las cosas, ¿no? Como dije, el tema de las habilidades, que no sea simplemente un indicador de desarrollo de personajes, sino también que sea un indicador o un árbol de habilidades real, ¿no? El que se pueda ir por a una de las ramas para ir desarrollando un personaje de manera mucho más orgánica y útil, sobre todo en combate, porque aquí este juego hay mucho combate y lamentablemente me parece que en combate el tema de las habilidades no son tan útiles como en otros juegos, ¿no? Bien, una mención honrosa también para aquellos que doblaron el juego en español de España, sobre todo a Amicia, ¿no? Tremendo trabajo por la carga dramática que hay detrás de cada personaje, sobre todo de Amicia, que es la que más sufre en todo lo que va a pasar en el juego, ¿ya? Precio, vamos con los precios. Precio gratis y desde el día 1 en Xbox Game Pass, para quienes tengan el Xbox Game Pass, que nunca dejaré de recomendarlo. No sabemos hasta cuándo estará en Game Pass, pero está desde el día 1, o sea, desde el mismo 18 de octubre ya disponible en esas plataformas tanto de Xbox Series S como Series X, y $60 o euros en promedio en las demás plataformas. Para mí, un buen precio. Lo vale. $60 por este juego está bien, ¿no? Por lo que cuentan, por la jugabilidad,
porque sí hay una mejora gráfica respecto al anterior juego, porque creo que el trabajo que han hecho lo vale, ¿ok? Aún con las críticas que le hago, que creo yo son válidas, pero creo que $60 es un precio que yo sí estaría dispuesto a pagar por este juego A Plague Tale Requiem, ¿ya? Para mí un juego recomendado, y ojo, para mí, un candidato al GOTY, para mí. Yo sé que el GOTY lo va a ganar God of War, porque es lo más probable, porque God of War se va a lanzar en unos días y ya sin que nadie haya jugado el juego se sabe que va a ser el GOTY. Pero si existen los milagros, ¿no? Y si por ahí God of War cojea de algunas cosas, que es probable, ojo, igual God of War lo más probable es que va a ser un juegazo, pero si por ahí cojea de algo, este juego podría llevarse el GOTY. Y no me digan que los AA no se lo pueden llevar, porque el año pasado se lo llevó It Takes Two, ojo, It Takes Two se lo llevó el año pasado. Sé que también está Elden Ring, está candidateando también Elden Ring, que no lo he jugado porque no soy mucho de Souls. Así que podría estar obviamente entre Elden Ring y God of War, pero ojo, no descarten de lleno a Plague Tale, no lo descarten, porque en verdad es un buen juego que recién está empezando, ojo, a florecer a nivel de popularidad, porque recién he visto una noticia hace una hora más o menos, revisé que ya llegó a 1 millón de personas que lo han jugado, ¿ok? Y esta cifra va a seguir incrementándose con los días, ¿no? Conforme la gente vaya adquiriendo el juego o vaya suscribiéndose a Game Pass. Entonces, a ver, ojalá todos tengan la oportunidad de jugar esta joyita de Asobo y decir o concluir por sí mismos si realmente les parece el mejor juego del año. Para mí, por ejemplo, a mí me parece que es mejor, por ejemplo, que Horizon Forbidden West, ¿no? Con todos los millonazos que ha puesto Horizon Forbidden West, me parece que a Plague Tale Requiem lo supera, ¿ok? Lo supera cabalmente, ¿ok? A lo mejor no en lo técnico, porque lo técnico es Horizon es un abuso, pero en todo lo demás es superior, es un mejor juego, ¿ok? Veremos si logra también superar a otros juegos como God of War, que ya se viene, y si se lleva el GOTY, pues sería una sorpresa increíble para muchos. Para mí sí es candidato, vamos a ver qué pasa. Otra cosa que no mencioné, el juego tiene algunos puzzles, ¿no? No es un juego de puzzles, pero sí tiene algunos, ¿ya? Me parece, según recuerdo, que el primer juego tenía más puzzles o puzzles más complicados. Este juego tiene algunos y son más sencillos de desarrollar, ¿no? Igual tenía que mencionar. Bien, gente, ok. Hasta aquí el análisis general del juego. Hasta aquí, ¿ok? A partir de la siguiente parte de este episodio voy a hablar específicamente de la historia. Voy a comentar sobre la historia, sobre las partes que me parecieron relevantes de la historia. Y por ahí voy a lanzar también algunas preguntas, entre paréntesis, teorías de lo que podría pasar en la tercera entrega, ¿ya? Así que, spoilers en 3, 2, 1. Bien, gente. Hablemos ya de la historia de Plague Tale. Me voy a poner más cómodo un ratito, por favor. Empujo esto un poquito y me voy a poner aquí. Ya, ahora estoy más cómodo. A ver, hablemos ya de la historia del juego. Como comenté, se sitúa 6 meses después de lo ocurrido en A Plague Tale Innocence y se divide en 16 capítulos, pero yo he hecho mi propia división, ¿ya? Y me han salido 17 partes, ¿no? La primera parte, Amicia, Hugo y Lucas andan tranquilos por ahí. Obviamente pues había una cierta paz, ¿no? Después de la tormenta que se vivió, ¿no? En el juego anterior. Que si no lo han jugado, jueguen los muchachos, porque es un juegazo. La segunda parte, en la que la Inquisición ataque de nuevo. Como ustedes recuerdan, la Inquisición es esa fuerza católica, ¿no? Que quería apoderarse de Hugo, obviamente para sus propios intereses, ¿no? No es que querían curarlo, no es que querían ayudarlo y nada. Querían simplemente apoderarse de él para, no sé, manipular la peste según como ellos creían conveniente, ¿no? Luego de esto, cuando atacan a la Inquisición, atacan el pueblo donde estaban Hugo, Amicia y Lucas, ellos huyen y llegan hasta donde está su mamá. ¿Ok? Llegamos a su mamá en un pueblo llamado Provenza, ¿ya? En Provenza.
un pueblo muy bonito, ¿no? Ubicado en Francia, también al sur de Francia, donde pues ahí más o menos empieza la debacle o empieza el problema con Hugo, que comienza nuevamente a surgir la mácula. Hugo comienza a tener nuevamente visiones, empieza a pasarle pues lo que se ve, pues no, esas venitas negras que le aparecen en la carita, en los brazos, ¿no? En el cuerpo, y empieza pues a sentir la presencia de las ratas, ¿no? Que es lo peor, ¿no? que le pasaba al pobre niño, porque sentía pues ese dolor, ese cosquilleo y esa presión emocional de poder controlar a una horda de ratas, ¿no? De millones de ratas, ¿no? Poco a poco se va revelando, ¿no? Que Hugo es un portador de algo que se va pasando de generación en generación, ¿no? A ciertas castas, ¿no? Entonces, bajo este concepto hay una secta de maestres que manejan el tema, y a esa secta de maestres la madre de Hugo y de Amicia, llamada Beatriz, les dice que tanto a Amicia como a Lucas que vayan a buscar un maestre para que él le dé solución a la mácula, ¿no? Que él debe saber qué hacer, ¿no? Entonces ellos se van a buscar, y mientras van a buscar se encuentran con un montón de cadáveres, un montón de cosas muertas, ¿no? O sea, alrededor de la ciudad de Provenza, que era muy bonita, había basural o una podredumbre de cadáveres y de animales y personas muertas. Bueno, cadáveres, animales y personas, cuya finalidad era llamar, ¿no? Con su olor a las ratas, ¿no? O sea, ellos estaban atrayendo la peste, básicamente, para poder justamente capturar a Hugo, ¿no? Esa es más o menos la situación. Amicia y Lucas van dándose cuenta de que hay una trampa para atraer a estas ratas, y aún así logran contactar con el maestre. Lo llevan con Hugo, pero ya era muy tarde porque Hugo ya había desarrollado, o ya estaba prácticamente poseído por la mácula, y las ratas ya habían llegado, y las ratas acaban con todo Provenza, ¿ya? Con todo Provenza, y no estaba Karol G, ¿ya? Para que no se pongan sus fans. Entonces hay otra huida, vuelven a huir tanto Hugo, Amicia, Lucas y la mamá Beatriz, con la ayuda de un pirata que no recuerdo su nombre, que en la huida también termina muriendo, ¿ya? Termina muriendo. Son emboscados por un ejército, por un pelotón, por un escuadrón de soldados católicos. Uno de ellos le hace una herida muy grave a Amicia en la cabeza, ¿ya? Este tipo acaba huyendo, obviamente hiere a Amicia y se va huyendo porque ve las ratas, ve que Hugo contó las ratas, entonces vio eso y dijo, mejor me voy. Y de ahí vemos que nuevamente sigue la huida de Amicia y Hugo, esta vez por separado, porque tanto Beatriz como Lucas se fueron por su lado, ¿no? Entonces, cuando ya se van Amicia y Hugo por su lado, se encuentran otra vez con este tipo que le pegó a Amicia, pero en esta ocasión lo que él dice, y no queda muy claro la historia, porque eso sí, no toda la historia es bonito, pero no toda la historia está bien escrito, me parece que no queda muy claro cuáles son las motivaciones de ese tipo, pero termina diciéndoles a ellos que ya no pertenece al escuadrón, que ya les llegó, y que ahora él quiere tomar venganza de un tal conde Víctor. Quién sabe por qué, porque me imagino que tendría un rollo, creo que tiene que ver con el hijo de Arnaud, ¿no? Porque después se devela esto, ¿no? Claro, Arnaud es el nombre de ese soldado, y cuando ya les toca pelear más adelante, ya le suelta esa fulera, ¿no? De por qué lo quiere matar, ¿no? Entonces, bien, ahí quedó la cosa. Ahora, esto no era nuevo, ¿no? Imagino que Arnaud tiene ese problema con Víctor desde hace varios años. Entonces, ¿por qué durante todo ese tiempo sirvió para Víctor? Pues quién sabe por qué, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó. Entonces, Arnaud empieza a ayudar a Amicia y a Hugo para llegar a esa isla. Esa isla de las visiones de Hugo. Porque Hugo en sus visiones veía una isla con dos picos altos que parecían las montañas de Machu Picchu, pero en una isla, ¿no? Y en ese sueño, en esa visión, Hugo se veía bebiendo un agua que lo curaba de la mácula. Entonces él buscaba esa isla y Arnaud lo ayuda a llegar a esa isla. Una vez que llegan a esa isla, nos enteramos
de que en esa isla están justamente el conde Víctor y la condesa Emil de Arnés. Los dos son esposos. Conocen a Hugo y a Amicia, los tratan muy bien, ¿ok? Los tratan muy bien. Ya cuando ves que los tratan muy bien de la nada, te puedes imaginar muchas cosas. No dice por qué están tan así, ¿no? Tan amables. Algo pasa, ¿no? Algo anda mal. Nadie te regala cosas así, la nada. Nadie es tan bueno, ¿no? Pero bueno, igual ahí estaba eso. Hugo y Amicia estaban encantados. Pero Arnaud no estaba tan encantado porque Arnaud apenas vio al conde, se fue encima de él y lo metieron preso por eso, ¿no? Y es más, Arnaud le dice a Hugo, le pide a Hugo que mande las ratas hacia el conde para matarlo. A Amicia no le parece bien eso y al final Amicia se termina enemistando con Arnaud y se lleva a Hugo y al final, pues como dije, los condes se hacen, entre comillas, amigos de Amicia y Hugo y se los llevan a su mansión, a su castillo, ¿no? A todo lujo, ¿no? Y Arnaud se fue preso. Se fue preso y estaba listo para ser ejecutado próximamente, ¿no? Entonces, eso más o menos pasa en casi la mitad de la historia, ¿ya? Conforme Hugo y Amicia fueron averiguando la historia, es donde conocen, bueno, antes ya habían conocido a Sofía, que es una pirata, que es la que de hecho los ayuda a ellos a llegar a la isla junto con Arnaud. Junto con Sofía comienzan a averiguar qué se traían estos dos, los condes, ¿no? El conde y la condesa. Y pues lo que parecía que era muy bueno terminó siendo algo muy extraño, perturbador, porque resulta que estos condes oraban, o sea, tenían una secta, una especie de secta en la que ellos hacían adulación al portador, ¿no? Al portador, que ellos consideraban una especie de dios y que pensaban que en algún momento este dios bajaría, ¿no? O llegaría a sus vidas y se volvería pues una especie de hijo para ellos, ¿no? Me imagino porque no pudieron tener hijos, ¿no? Algo por ahí, una frustración muy grande de no poder tener hijos, entonces ellos pregonaban la llegada de un hijo que pues sería el portador, ¿no? De este don, que en realidad pues, era una maldición. El Mácula es una maldición. Tener el control de las ratas no creo que sea un don de ninguna manera, pero para ellos era un don, iba a ser una especie de dios. Entonces ellos siempre supieron que el dios o que el portador era Hugo, solo que en ese momento lo tenían guardado para que no haya sospechas, ¿no? Entonces Amicia y Hugo y bueno, y Sofía averiguan qué se traen y pues ahí es donde Amicia y Hugo entienden que ellos son la reencarnación o algo por el estilo del portador y la protectora, que ya se había visto en otras épocas, ¿no? De hecho, una época anterior a esa, y bueno, empezaron a ver qué había pasado con ellos, y pues resulta que al final el destino fue que tanto el portador como la protectora murieron, ¿no? Cada uno haciendo su labor, ¿no? El protector haciendo uso de su don para quién sabe qué, y la protectora evitando que alguien le da daño al protector, ¿no? Al portador. Entonces, esa parte de la historia me parece que no fue tan bien desarrollada. No obstante, la carga dramática y el guión impecables, ¿no? Y de una forma u otra vamos llegando a cada vez más y más recónditos lugares. Y finalmente se revela pues que el conde y la condesa se van contra Amicia y se van contra Amicia, ¿no? Sofía pues ni estaba en ese momento ya en la jugada, porque Sofía se había ido a preparar el barco para ya partir hacia otro lado. Entonces creo que iban a ir a Marsella, ¿no? Porque estaba cerca de Marsella y Provenza. Entonces ahí es donde el conde se va contra Amicia, le dice que tiene secuestrados o que tiene a dos amigos ahí esperando por ellos primero, para que captar la atención de Hugo. Hugo y Amicia se van, luego alguien le dice a Amicia que el conde quiere hablar con ella, Amicia va con el conde y el conde le ataca y ahí empieza pues una pelea que a mí me parece un poquito desesperantita, esas peleas en las que tienes que huir más que pelear. Sí, esa no me gusta mucho, pero bueno, pasó eso y bueno, finalmente ganas la pelea, de comillas, huyes, ¿no? Huyes bastante herido, ¿ya? Bastante herido. Y llegas hasta una especie de teatro donde
está la madre de Amicia y de Hugo amarrada, ¿no? Y pues ahí siendo sometida por la esposa del conde, por Emil, ¿no? Que la iba a matar. O sea, evidentemente era un sacrificio para matarla, ¿no? Entonces ahí es donde Amicia trata de luchar contra el conde, que apareció de nuevo, y comenzaron a luchar. El conde obviamente le saca una gran ventaja porque es un gran guerrero, tiene una espada del tamaño de la Torre Eiffel, y termina derrotando a Amicia de una manera contundente. Y yo creí que la había matado porque le metió un par de espadazos increíbles. No tengo idea de cómo sobrevivió eso Amicia, pero quedó tendida en el piso. La madre de Amicia rogó por su vida. La señora Emil dijo, bueno, ya, no la maten. Solamente corta de la colita esa que tenía atrás en la cabeza. Y bueno, le cortó la colita y Amicia quedó con un pelo pues así, sin cola, ¿no? La hermosa colita, trencita de Amicia quedó cortada. Entonces, ahí es donde ya la mamá, Emil, mata a Beatriz. Aparece Hugo, de la nada, que lo controlamos un ratito, ¿sí? Comenzamos a andar con él. Llegamos hasta el teatro y vemos ahí que la mamá estaba desangrada, estaba degollada. Amicia estaba en el piso muriéndose. Lucas estaba por ahí también amarrado y inmediatamente Hugo identificó que era un momento indicado para sacar todo su ki y saca pues todo su poder para que lleguen las ratas, ¿no? En una escena en verdad de las mejores que hay en el juego. Hugo mata soldados, Hugo mata a todo el mundo y termina matando también a Emil, ¿no? Con las ratas. Una muy buena escena, me gusta. Cuando iba a matar al conde, huyó. Y Lucas apareció diciendo, chicos, tenemos que irnos rápido, aprovechamos para sacar el poto de aquí porque ya se viene. Siempre Lucas, la parte racional del juego. O sea, para mí un gran personaje Lucas, me encanta, ¿no? Y los tres salieron volando de ahí, ¿no? Hugo obviamente destrozado emocionalmente, Amicia también, ¿no? Pero Hugo pues no solamente por el impacto de ver a su madre muerta, sino también por lo que tuvo que hacer para vengarla, guiado por Amicia. Porque Amicia le decía, mata a este, mata al otro, mata al otro. Entonces él mandaba a las ratas hacia donde Amicia le decía que las mandara, ¿no? Y terminaron comiéndose a la señora Emil, ¿no? Que había matado a Beatriz. Entonces, ya sin mamá, se fueron, partieron de la isla, ¿no? Sofía los ayudó a salir. Se fueron en barco y junto con Arnaud, antes liberaron a Arnaud, que estaba preso por ahí. Lo liberaron y se fueron en barco, ¿ya? Todo estaba bien hasta que apareció el conde en otro barco persiguiéndolos, ¿ya? De una manera frenética. Empezaron a tirar flechas con fuego, empezaron a chocar al barco con el espolón, en fin, ya se imaginarán, ¿no? Una debacle. Acabaron estrellándose en una de las playas de Marsella, ¿ya? Y en esa playa de Marsella se da la última pelea contra el conde, ¿no? Contra el conde Víctor, en la que Arnaud se sacrifica, ¿no? Se sacrifica, pelea con el conde. Ahí se revela que el conde tenía problemas con él personales sobre el hijo de Arnaud, ¿no? Como he mencionado antes, el hijo de Arnaud al parecer murió al mando del conde en una guerra. Y Arnaud no se lo perdonaba nunca al conde, ¿no? El conde decía, pero Arnaud era la guerra, pero no importa, murió mi hijo y muere, ¿no? Me parece que Arnaud y Sofía, los dos son personajes muy no tan desarrollados en el juego, como que no entraban muy bien en el juego, pero igual estuvieron ahí, ¿no? Y en todo caso Arnaud cumple una función que fue pues simplemente sacrificarse, porque antes de morir lo que hizo fue sacarle el casco a el conde Víctor para que así Amicia pueda tirarle un severo hondazo en la cara, ¿ya? Con lo cual lo mató. O sea, finalmente Amicia fue la que mató al conde. Mientras esto pasaba, Hugo había sido secuestrado, había sido llevado a Marsella, ¿no? Me imagino que a la base de los soldados de Víctor.
Pero ya en la base, pues Hugo ya prácticamente controlado por la mácula, sacó todo su poder otra vez y terminó comiéndose toda la ciudad con las ratas. Las ratas prácticamente también llegaron a las playas donde estaban Amicia y Lucas y Sofía, y fueron a buscar a Hugo hacia donde estaba. Cuando llegan, se encuentran con una escena pues desoladora, ¿no? Una ciudad totalmente devastada, destruida, mares de ratas atravesando la ciudad. O sea, gráficamente esa fue la escena más imponente tal vez del juego. Ver miles y millones de ratas arrasando con todo, como una especie de tsunami de ratas, ¿no? Increíblemente. Y ahí pues empiezan a buscar dónde estaba Hugo. Pues obviamente Hugo estaba en medio de todo, así que con mucha valentía, de verdad, Amicia y Lucas van a buscar, Sofía también, pero Sofía se quedó a mitad de camino porque se lesionó. Se fueron a buscar a Hugo para ver qué se podía hacer, ¿ya? Aquí es donde empieza un poco lo más triste del juego, porque resulta que una vez que encuentras a Hugo, antes tienes que superar algunas pruebitas por ahí, algunas cosas como que medio psicológicas, ¿no? Como que cosas así. Como que para poder superar tienes que, ¿no?, deshacerte de tus barreras personales y no sé qué cosa, cambia la perspectiva. Parecía pues una especie de película de autoayuda, pero bueno, se perdona porque era un momento de frenesí psicológico de ambos personajes, tanto de Hugo como de Amicia, que habían ya eclosionado a otro nivel, ¿no? Estaban ya en otra cosa. Amicia ya no podía más, estaba absolutamente destrozada a nivel moral, a nivel emocional. Y Hugo ya estaba totalmente poseído por la maldición esta de la mácula. Entonces ya eran prácticamente otros personajes, ¿no? Pero por inercia se buscaba uno al otro. Amicia llega hasta Hugo, y Hugo le habla a su mente, llega a presentarse ante ella en una forma espectral, por así decirlo. No era Hugo, sino era una especie de reflexión de Hugo o fantasma de Hugo. Y comienzan a hablar y a conversar, y donde Hugo le dice que más o menos te va adelantando lo que vas a tener que hacer, que es básicamente matarlo, ¿no? Que a esas alturas ya era imposible separar a Hugo de la mácula, así que la única forma de detener la mácula era matando a Hugo, ¿no? Hugo está sujetado prácticamente o secuestrado por una especie de árbol negro, donde Lucas y Amicia llegan, y ahí es donde tú puedes tomar la decisión de matarlo tú, o sea, tú como Amicia, o dejar que lo haga Lucas. Particularmente tuve la no sé si el atrevimiento o la valentía de matarlo yo mismo, o yo misma, porque soy Amicia, y meterle un hondazo en la cabeza. Pero he visto que si no lo hacía Amicia, lo iba a hacer Lucas, agarraba la ballesta y lo mataba a él, ¿no? El final iba a ser el mismo, o sea, no había forma en que Hugo se salvara, lamentablemente. Y es un momento muy, 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 muy triste. Un momento muy triste porque te la pasaste todo el juego protegiendo a Hugo para que al final pues termine sucediendo eso, ¿no? Termines matándolo tú. Pero, o sea, se entiende perfectamente por qué pasó eso, ¿no? No es un final antojadizo. Es algo que en realidad era bastante fácil de deducir si ibas viendo el desarrollo del personaje, ¿no? Si ibas viendo que la mácula se iba apoderando más y más de él hasta terminar siendo uno solo con él. Entonces ya era imposible separarlos, y solamente la única forma de salirse del problema era matando a ese ser que también albergaba a Hugo, ¿no? Y es lo que termina haciendo Amicia, en mi caso. Si tú no lo mataste, lo mató Lucas, el final es el mismo. Solamente la única diferencia que hay es que al final el diálogo en el epílogo va a cambiar un poquito, ¿no? Al principio, o sea, con el final en el que Amicia lo mata, pues sí, hablará con Sofía y le dirá así, aún no olvido lo que hice, cosas así. Y si se fue Lucas, dirá, bueno, aún no perdono mucho a Lucas por lo que hizo, ¿no? Algo así. De cualquier forma, no iba a ser evitable que muriese Hugo, lamentablemente, y es un final muy triste, ¿no? Aparecen las letras, ¿no? Y ahí dices, pero ¿qué acabó? ¿No? Los créditos.
Y te esperas un poquito y aparece el epílogo del juego. El epílogo del juego es justamente el que comentaba, en el cual está Amicia, me imagino que unos meses después de lo que pasó, con el pelo cortado, ¿no? Y se junta con Sofía. Ambos, o sea, al parecer Amicia vivía pues, en una montaña, se junta con Sofía. Sofía la visita y dice vámonos, y pues se van. Parece que se van de viaje, un viaje largo, ¿no? O sea, un viaje largo. No dicen a dónde, solo van a un viaje largo. Sofía pregunta por Lucas, y lo que dice Amicia de Lucas es que Lucas se fue de viaje a continuar sus estudios, ¿no? Presumiblemente alquimia, ¿no? Alquimia o medicina. Amicia, antes de irse en barco con Sofía, visita a Hugo. Su tumba está en la cima de la montaña. Una escena muy bonita, muy emotiva. Me hizo botar unas lágrimas, lo reconozco. La verdad fue una escena muy bonita. Y termina pues despidiéndose de él, diciendo que va a regresar, ¿no? Y ahí es donde termina el juego completamente. Pero una vez superados los créditos, aparece una escena más en la que se ve a un niño entre sábanas. ¿Ok? Un niño de sábanas con esas ramificaciones en las venas, ¿no? Esas venas negras típicas de la mácula, ¿no? No se le ve el rostro, así que no sabemos quién es. Es ahí donde termina ya definitivamente A Plague Tale Requiem, con una sensación muy agridulce, con una sensación que me hace recordar a lo que sentí cuando acabé de Last of Us, el primer juego, más aún el segundo, que acabó de manera aún más destructora ¿no? de esquemas, y pues me quedé así como diciendo bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pero ese es el juego, esa es la historia del juego básicamente. Sé que por ahí he omitido cosas, sé que por ahí me equivoqué de algunas otras pero eso es por ahí la historia, ¿no? A grandes rasgos. Ahora, ¿qué pasará con este juego? ¿Qué pasará? A ver, algunas teorías, ¿no? ¿Qué podría suceder? Con Hugo muerto, Amicia se quedó solita, ¿no? En el epílogo se ve que emprenderá un viaje, no nos dicen a dónde, como dije. Y como también dije, se ve un niño entre sábanas con las venas de la mácula. Y pues no se sabe quién es. No se sabe si será Hugo mismo, que estará vivo, o si es otro niño, una reencarnación, ¿no? De Hugo. O simplemente pues que era otro niño que estaba por ahí y la mácula pasó a él, ¿no? Y ya. O sea, como quiera que sea, esto confirma de todas maneras que habrá una tercera parte de Plague Tale. O sea, eso está bastante claro. O sea, tercera parte va a haber sí o sí. Sí o sí. Otra pregunta así medio suelta, algo morbosa también lo reconozco, es lo que pasaría entre Amicia y Lucas, ¿no? Ahora que Hugo no está, pues obviamente el lazo más fuerte que existe en el juego es el existente entre Amicia y Lucas. Durante el juego se vio que existe un cariño muy especial entre ambos. El único era Hugo, ¿no? Era su único amor fraternal. Y con Lucas era una relación más, me parece que amical, más de compañerismo, ¿no? Se ve durante el juego que hay muestras de cariño entre ambos, más de Lucas hacia Amicia, es verdad, porque Amicia cargaba una cruz muy fuerte y Lucas siempre fue su apoyo, tanto moral como físico. La abrazó, la consoló muchas veces, la aconsejó muchas veces. Lucas realmente es un personaje que yo considero de los mejores del juego. Y me parece que ahí hay algo que obviamente ahorita no se manifiesta porque básicamente eran niños. Pero es probable que en el próximo juego no sean tan niños, porque podría ser que el juego próximo nos sitúe en unos 4 o 5 años después de los hechos, ¿no? Considerando que Amicia en Requiem tiene 16 años más o menos y Lucas tiene 12, podría ser que en el próximo juego ambos sean adultos, ¿no? Ambos sean adultos y pues nazca algo romántico entre ellos. También habría que ver cómo cuadran, o sea, cuál final sería el canónico para ellos. Si el final en el que Amicia mata a Hugo o en el que lo hace Lucas, ¿no? Porque eso también podría definir qué sucede entre ambos personajes, ¿no? A mí me parece que tiene muchos ingredientes para que sea un romance entre ambos, ¿no? Por supuesto que eso es una teoría mía y no tiene por qué pasar, ¿no? Y si alguien se siente horrorizado por la teoría y dice, no, pero no puede ser porque si Amicia es grandecita y y Lucas es un niño, pues a esa gente le recomiendo ver Star Wars, ¿no? Y ver qué pasó entre Padme y Anakin, ¿no? Nada más.
Finalmente, mi última pregunta sobre este juego y lo que podría pasar después, ¿no? ¿El juego seguirá en Francia? Porque ya Francia ahorita está devastada por la peste. Yo creo que ya insistir con Francia pues ya sería un poco más repetitivo, así que creo que tal vez Amicia deje Francia. Tal vez ese viaje que va a hacer sea para dejar Francia, sea para dejar Francia por irse a otro lugar. También es cierto que Amicia está ahorita muy triste por lo de Hugo y probablemente busque ampliar horizontes en otro lado, a lo mejor España. Sofía era evidentemente española, no lo digo solamente por el nombre, sino también por la apariencia. Tenía experiencia como gitana, algo así. Así que tal vez se vaya a España a hacer una vida junto con ella. Tal vez vaya a Italia. eh, Porque la prima mácula tiene origen latín, entonces yo creo que podría de repente ahí tener un origen o de repente averiguar cosas sobre la mácula en el mismo Vaticano, a lo mejor, no sé, me ocurren un montón de cosas que podrían pasar. Así que lo que sí creo es que ya no creo de verdad que siga el juego, que la saga siga en Francia. Creo que el juego va a pasar a otro país, o Italia o España. Por ahí otro no creo, ¿no? Pero tal vez por ahí vaya la cosa, ¿no? Como quiera que sea, seguramente ese tercer juego va a ser un juegazo, ¿no? Va a ser un juegazo como lo fue este Requiem. Ojalá que se puedan sumar más esfuerzos para que esta saga pase de ser un AA a un AAA, ¿no? Porque de verdad las cosas en las que está fallando son básicamente técnicas. Y pasar a un AAA con todos los avances técnicos que puede implicar eso podría enriquecer mucho el juego, ¿no? Claro, sin perder mucho su esencia, pues, ¿no? Porque tiene una esencia de juego casi indie también, y eso tampoco, espero que no se pierda, pero ojalá se logre, manteniendo a los mismos guionistas, a los mismos escritores, llegar a tener un juego más rico a nivel técnico, ¿no? Nos espera pues una trilogía que podrá convertirse en una de las más importantes de la industria del videojuego, emergente. Ese videojuego que en un principio era el esfuerzo de un grupito de personas o de una persona o dos, y que ahora pues con el apoyo de la comunidad, porque eso es muy importante, que compren el juego, que lo jueguen en Game Pass, es importantísimo eso, que apoyen la iniciativa para que Asobo o el estudio que sea, que espero que sea Asobo porque es el mismo estudio que hizo el juego anterior y que no debería dejar de ser el tercero, pueda desarrollar este juego, una tercera parte, a lo mejor con una distribuidora un poquito más fuerte. Ubisoft quizá podría ser, porque eso trabajado con Ubisoft antes. A lo mejor podría hacer con ellos, podría hacer con Xbox Studios también. ¿Por qué no? Que sea exclusiva la tercera parte de Playtale para Xbox, al menos un tiempo. No sé, habría que ver qué pasa ahí. Tendría que haber una inyección económica fuerte para que este juego pues termine ocupando el lugar que merece y que creo yo va a tener, ¿no? Va a tener de todas maneras. Y como dije antes, ¿no? Candidato al GOTY, sí. Para mí candidato al GOTY. Candidato al GOTY de hecho. De todas maneras. ¿Ya? Bueno, gente, aquí lo dejamos. Ese ha sido mi análisis a fondo del juego A Plague Tale Requiem. Espero que les haya gustado. Es primera vez que hago un episodio tan largo, creo. No sé si he hecho algo tan largo antes. Me refiero a los episodios. Me ha gustado dar esa especie de ensayo. Voy a procurar hacer esto con otros juegos también. A ver si por ahí lo hacemos más seguido. Les mando un abrazo. Gracias por estar por aquí. Gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo episodio de Frikis y Bohemios Podcast. Adiós.